La luz azulada del teléfono iluminaba apenas el rostro de Laura mientras se recostaba en la cama de su departamento en la colonia Roma, con el ruido distante del tráfico de la Ciudad de México filtrándose por la ventana entreabierta. Eran casi las 11 de la noche y el cansancio del día en la oficina le pesaba en los hombros. Decidió tomarse una selfie rápida antes de dormir, algo sencillo para cerrar el día y subirla a sus historias. Extendió el brazo, activó la cámara frontal y sonrió apenas, ajustando el ángulo para que se viera el póster de la pared detrás de ella. El flash saltó una vez, iluminando el cuarto por un segundo. Revisó la foto en la pantalla, su cara pálida, el cabello suelto, la habitación en penumbras. Todo normal. La subió sin pensarlo 2 veces y apagó la luz. Al día siguiente, mientras tomaba café en la cocina, el teléfono vibró con una notificación. Una amiga había respondido a su historia. «Oye, ¿quién está atrás de ti en la foto? Se ve raro». Laura frunció el ceño y abrió la imagen de nuevo. En el fondo, junto al póster, había una figura borrosa, como una silueta oscura que no recordaba haber visto la noche anterior. Parecía una persona de pie, con los hombros ligeramente encorvados, pero el rostro no se distinguía. Seguramente era un reflejo de la lámpara o una sombra extraña por la luz. Borró el comentario y siguió con su rutina, aunque algo en el pecho se le apretó por un instante. Esa tarde, en el metro, tomó otra selfie en el vagón casi vacío, solo para distraerse. La revisó al instante. Ahí estaba ella, con el tubo de metal a un lado, y en el reflejo de la ventana opuesta, la misma silueta borrosa, más definida ahora, como si estuviera a solo unos pasos. El malestar creció cuando llegó a casa y revisó las fotos guardadas. En 3 selfies tomadas esa semana, una en el espejo del baño, otra en la terraza y la última en la cama, siempre aparecía esa misma presencia, nunca clara, siempre en el borde del encuadre, como si se moviera justo cuando el obturador capturaba el momento. Laura se sentó en el sofá, la habitación en silencio salvo por el zumbido del refrigerador. Intentó convencerse de que era un error de la cámara, un glitch del teléfono viejo que tenía. Amplió una de las imágenes. La figura tenía contornos que recordaban a un hombre alto, con ropa oscura, pero sin detalles faciales. Nadie más vivía en el departamento. Nadie había entrado. Esa noche, antes de dormir, decidió tomar una última selfie, esta vez con la luz encendida, apuntando directamente al espejo del armario. El flash reveló la habitación vacía, pero al bajar el teléfono, la foto mostraba la silueta ahora más cerca, justo detrás de su hombro izquierdo, con una mano que parecía rozar el borde de su cabello. Los días siguientes fueron un descenso lento en la inquietud. Laura empezó a evitar las selfies, pero las notificaciones de sus amigas no paraban. «¿Estás bien? Esa sombra se ve cada vez más cerca». Una de ellas, preocupada, le envió un mensaje de voz. «Mira, en la última que subiste parece que te está mirando». Ella revisó, y, efectivamente, la figura ya no estaba tan borrosa. Se distinguían ojos hundidos, fijos en la cámara. El corazón le latió con fuerza. Buscó en internet sombras en selfies y encontró hilos en foros mexicanos llenos de historias similares, gente que subía fotos normales y descubría presencias que no estaban allí. Algunos decían que era el alma de alguien que había muerto en el edificio. Otros hablaban de un virus de la aplicación que alteraba las imágenes. Laura se rió nerviosamente, pero esa madrugada despertó con el teléfono vibrando en la mesita. Una selfie se había tomado sola, sin que ella lo hiciera. En la pantalla, su rostro dormido aparecía, y detrás la figura ya no era una silueta. Era un hombre de mediana edad, con la piel pálida y una expresión de profunda tristeza, parado al pie de la cama. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Laura intentó borrar todas las fotos, pero cada vez que abría la galería, aparecían nuevas, tomadas en momentos en los que juraba no haber tocado el teléfono. En una estaba en la ducha, vapor empañando el espejo, y la figura se reflejaba claramente a su lado. En otra, caminando por Insurgentes,
La silueta la seguía a pocos metros en el reflejo de una vitrina. La duda la consumía. ¿Era su imaginación? ¿Alguien hackeando su cámara? ¿O algo que había estado allí todo el tiempo, esperando a ser visto? Una noche, en el elevador de su edificio, tomó una foto rápida del espejo metálico para comprobar. La imagen mostró su rostro tenso y a su espalda la figura con una mano extendida hacia ella, los dedos casi rozando su nuca. El elevador se detuvo entre pisos por unos segundos eternos, las luces parpadeando. Al bajar, corrió al departamento y cerró la puerta con llave. El teléfono sonó con una llamada de número desconocido. No contestó, pero al revisar las notificaciones, había una nueva selfie en su galería, tomada hacía apenas un minuto desde el pasillo de su propio departamento. Ella no estaba en la imagen, solo la figura, ahora perfectamente clara, mirando directamente a la cámara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La habitación detrás de él era la suya, con la misma lámpara encendida. Laura dejó caer el teléfono, el corazón latiéndole en los oídos. Al recogerlo, la pantalla mostraba una última notificación. Nueva foto guardada automáticamente. Aquellos que han sentido cómo una simple imagen puede abrir una grieta en lo cotidiano, donde lo que no se ve termina mirando de vuelta, saben que hay relatos que merecen ser compartidos en la oscuridad. Si esta presencia se acerca cada vez más en cada captura, quizá el siguiente testimonio te espere en el siguiente instante de silencio. Laura dejó caer el teléfono sobre la cama y se quedó mirando la pared, el eco de su propia respiración llenando el silencio del departamento. Las horas pasaron lentas y cuando finalmente se atrevió a revisar la galería de nuevo, todas las fotos habían desaparecido. Solo quedaba una, la del pasillo vacío, con esa figura sonriente que ahora parecía más nítida, como si se hubiera acostumbrado a la luz del flash. No durmió esa noche. Al amanecer, decidió que necesitaba hablar con alguien. Le envió la foto a su mejor amiga, que vivía en el mismo edificio 2 pisos arriba. La respuesta llegó rápida. Laura, eso no es normal. Yo también tengo algo que contarte. Ayer, en una selfie que me tomé en el balcón, apareció alguien que no conozco. Así comenzó el rumor que se extendió como sombra entre los conocidos del edificio. La amiga, Daniela, había estado sola esa tarde, disfrutando de la vista hacia la avenida. Tomó varias selfies para elegir la mejor y subirla. En la primera todo parecía perfecto, su sonrisa, el cielo nublado de la Ciudad de México al fondo. Pero al ampliarla, en el reflejo de la ventana del departamento vecino, se distinguía una mujer de cabello largo y oscuro, parada justo donde no había nadie. Daniela juró que el balcón estaba vacío. Revisó las otras fotos. En la segunda, la mujer estaba más cerca, con el rostro vuelto hacia la cámara, los ojos entrecerrados como si intentara reconocer a quien la fotografiaba. En la tercera, ya no era solo un reflejo. La figura aparecía directamente en el encuadre, detrás de Daniela, con una mano posada en su hombro como si posaran juntas. Daniela borró las imágenes de inmediato, pero el teléfono comenzó a comportarse de forma extraña. Notificaciones de la cámara que se activaba sola a medianoche. Fotos guardadas automáticamente en la nube que mostraban su habitación desde ángulos imposibles. En una de ellas, tomada desde el techo, se veía a Daniela durmiendo y sentada al borde de la cama, esa misma mujer con el cabello cubriéndole parte del rostro. La inquietud se volvió paranoia cuando al día siguiente en el trabajo tomó una selfie grupal con sus compañeros en la oficina. Al revisarla en el baño, entre las caras sonrientes de sus colegas, la mujer aparecía al fondo del pasillo, observándolos a todos. Nadie más la había visto. Es como si la foto la invitara, le escribió Daniela a Laura esa misma tarde. Cada vez que capturas algo, ella encuentra la forma de entrar. La historia de Daniela se mezcló con la de Laura en conversaciones susurradas por el chat del edificio. Ambas coincidían en un detalle. La presencia no era agresiva al principio. Solo estaba allí, paciente, esperando ser notada. Laura, aún temblando por lo ocurrido la noche anterior,
Decidió no tomar más fotos, pero el impulso era fuerte. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas de la Roma rumbo a una tienda de conveniencia, el teléfono vibró en su bolsillo. Una selfie nueva en la galería. Ella no la había tomado. En la imagen se veía a sí misma pagando en la caja, y detrás del cajero, la silueta de Daniela con la misma mujer a su lado, ambas mirando directamente al lente. El pánico la hizo correr de vuelta al edificio. El ascensor tardó en llegar, y cuando las puertas se abrieron, el espejo interior reflejó su rostro asustado y por un segundo, dos figuras más en el fondo. Dentro del departamento, el silencio era opresivo. Laura encendió todas las luces y se sentó frente al teléfono, revisando foros en internet sobre leyendas urbanas de selfies malditas. Encontró relatos parecidos. Una chica en Guadalajara que subía stories y siempre aparecía un niño en el fondo de su casa. Un niño que había muerto allí años atrás. Otro caso en Monterrey, donde un hombre tomaba selfies en su coche y descubría a una pasajera en el asiento trasero que no existía. Pero el de Daniela era distinto. La mujer no parecía un fantasma tradicional. Parecía viva, demasiado real, como si hubiera sido arrastrada desde otra foto, desde otro momento capturado. Daniela llamó esa misma noche, la voz entrecortada. Acabo de revisar mi galería. Hay una foto mía de hace 2 años, en una fiesta, pero ahora ella está ahí, sonriendo entre mis amigos, como si siempre hubiera estado. La escalada fue sutil al principio. Pequeños detalles. Un reloj en la pared que marcaba una hora imposible en las fotos, una lámpara cuya sombra no coincidía con la posición real, el sonido de una respiración que no era la suya grabada en un video corto que se activó solo. Daniela empezó a sentir que la mujer la seguía en la vida real. En el supermercado, un reflejo en el freezer mostraba la figura empujando un carrito vacío detrás de ella. En el espejo del probador, la mujer ajustaba su propio cabello como si imitara sus movimientos. La duda carcomía. ¿Era un hackeo elaborado? ¿Alguien usando deepfakes para aterrorizarla? ¿O algo más antiguo, ligado a las miles de selfies que flotaban en la red, fragmentos de almas atrapados en píxeles? Una madrugada, Laura recibió un mensaje de Daniela. «Ven a mi departamento. Necesito que veas esto». El pasillo estaba desierto, las luces fluorescentes parpadeando con ese zumbido habitual. Al entrar, Daniela tenía el teléfono en la mano, la pantalla iluminando su rostro pálido. «Mira esta selfie que me tomé hace 1 hora». En la foto, Daniela estaba sola en la sala, pero al fondo, en el pasillo que llevaba a la habitación, la mujer caminaba hacia la cámara, el cabello moviéndose como si hubiera brisa. Lo peor era la siguiente imagen, tomada automáticamente minutos después. Daniela dormida en el sofá y la mujer inclinada sobre ella, el rostro ahora completamente visible, con una expresión de añoranza, mezclada con algo hambriento. Laura sintió un escalofrío al reconocer el departamento. Era idéntico al suyo en distribución. Las 2 amigas se quedaron en silencio, el teléfono entre ellas como un portal. Intentaron eliminar la aplicación de cámara, reiniciar el dispositivo, pero las fotos seguían apareciendo. En una nueva, tomada desde la ventana de Daniela hacia la calle, se veía el edificio entero, y en varias ventanas iluminadas, la misma mujer asomada mirando hacia afuera, como si se multiplicara. La parte más inquietante llegó cuando Laura tomó su propio teléfono para llamar a un taxi y huir. La cámara frontal se activó sola. En la pantalla, su cara aterrorizada y detrás, no una, sino 2 figuras, la de Daniela y la mujer desconocida, ambas con la misma sonrisa paciente. Daniela susurró que quizás era mejor no mirar más, pero ya era tarde. El teléfono de Laura vibró con una notificación. Persona detectada en foto reciente. Al abrirla, era una selfie de las 2 juntas, tomada en ese preciso momento desde un ángulo que ninguna sostenía. La mujer estaba entre ellas, con un brazo alrededor de cada una, como si formara parte del grupo desde siempre. La habitación parecía más oscura, los bordes de la realidad difuminándose en los píxeles. Afuera,
El tráfico de la ciudad continuaba indiferente, pero dentro, el silencio se había vuelto denso, cargado de presencias que las selfies habían invitado sin pedir permiso. Quienes han sentido cómo una imagen cotidiana puede arrastrar consigo presencias que se niegan a quedarse en el marco, y cómo cada captura nueva profundiza la grieta, entienden que estos relatos se propagan en la quietud de las noches mexicanas, esperando a quien se atreva a encender la cámara una vez más. La habitación de Daniela parecía contraerse alrededor de ellas, mientras la foto permanecía abierta en la pantalla. Esa imagen imposible donde la mujer desconocida las unía en un abrazo que ninguna recordaba. Laura guardó el teléfono y sugirió salir del edificio, tomar aire en la calle. Caminaron por las aceras irregulares de la Roma, bajo las luces amarillas de los postes que proyectaban sombras largas y movedizas. El teléfono de Daniela vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un primo que vivía en Puebla. «Oye, ¿has visto esto que está circulando en los grupos? Una historia de selfies en un hotel». La curiosidad, mezclada con el miedo residual, las hizo detenerse bajo un árbol. El primo envió un enlace a un chat, donde se compartía el testimonio de un hombre llamado Miguel, un viajante de comercio que había pasado una noche en un hotel viejo del centro de la capital. Miguel había llegado tarde, exhausto después de un día de reuniones. La habitación era pequeña, con una ventana que daba a un patio interior oscuro y una cama que olía ligeramente a humedad antigua. Antes de dormir, se tomó una selfie frente al espejo del baño para enviar a su esposa y confirmar que había llegado bien. La foto mostraba su rostro cansado, la toalla colgada atrás, y todo parecía normal. La envió y se acostó. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el lobby, revisó la imagen de nuevo. En el reflejo del espejo, apenas visible en la esquina superior, había una niña pequeña con un vestido blanco, parada detrás de él. Miguel parpadeó, amplió la foto. La niña no estaba cuando tomó la selfie. El baño estaba vacío. Pensó en un error, en la mala iluminación. Borró la foto y siguió su día. Pero esa tarde, en una pausa entre citas, tomó otra selfie en la calle, frente a un mural colorido. Al revisarla, la misma niña aparecía en el fondo, medio oculta tras un poste, mirándolo con ojos grandes y vacíos. El malestar regresó. Esa noche, de vuelta en el mismo hotel porque su vuelo se retrasó, decidió investigar. Tomó varias selfies en la habitación, una en la cama, otra junto a la ventana, una más en el pasillo del piso. En todas la niña estaba presente cada vez más cerca. En la del pasillo se encontraba a solo unos metros, con el vestido sucio y los pies descalzos sobre la alfombra desgastada. Miguel sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Intentó racionalizarlo. Quizás era una huésped o una broma del personal. Preguntó en recepción. El empleado negó haber visto a ninguna niña sola en ese piso. La escalada fue implacable. Al regresar a la habitación, el teléfono capturó una foto automática mientras cargaba. Miguel durmiendo, y la niña sentada en la silla junto a la cama, con las manos en el regazo observándolo. El reloj en la pared marcaba las 3:33, hora que se repetía en varias imágenes. Miguel empezó a sentir que no estaba solo. Pequeños sonidos, un susurro de tela, un paso ligero en la alfombra, el reflejo en la ventana que mostraba movimiento donde no debía haberlo. Buscó en línea y encontró menciones a ese hotel en particular, un edificio antiguo que había sido orfanato décadas atrás. Rumores de niños que nunca se fueron, capturados accidentalmente en fotos de turistas. Pero la niña no parecía querer solo ser vista. En una selfie que Miguel tomó al amanecer, desesperado por salir, la niña estaba abrazada a su cintura, el rostro enterrado en su camisa, como buscando consuelo o algo peor. Laura y Daniela leyeron el testimonio completo en el chat, sentadas en una cafetería cercana. El relato continuaba. Miguel había abandonado el hotel esa misma mañana, pero las fotos siguieron apareciendo en su teléfono durante semanas. En una, tomada en su casa en Puebla, la niña estaba en el patio trasero, mirando por la ventana de la cocina. En otra, durante una comida familiar, aparecía sentada en una silla vacía.
Su esposa empezó a notar que él evitaba las cámaras. La duda lo carcomía. ¿Era trauma por el viaje? ¿Un virus que alteraba metadatos? ¿O la niña había encontrado una puerta a través de esa primera selfie en el espejo del baño? El último mensaje que compartió en el grupo, antes de desaparecer del chat, fue una foto. Él en su auto, conduciendo de noche, y la niña en el asiento del copiloto, con la cabeza vuelta hacia la cámara, sonriendo por primera vez. El relato de Miguel se sentía más cercano ahora, porque Daniela recordó que había estado en ese mismo hotel meses atrás por un congreso. Revisó su galería antigua y, efectivamente, en una selfie tomada en el lobby, había una mancha borrosa que, al ampliar, mostraba contornos de un vestido blanco. El miedo se volvió colectivo. Laura propuso borrar todo, cambiar de teléfonos, pero ya era tarde. Esa misma noche, de regreso en sus departamentos, cada una recibió una notificación simultánea. Una foto nueva, compartida automáticamente entre sus dispositivos. Mostraba a las dos caminando por la calle momentos antes, pero ahora la niña del hotel estaba entre ellas, sosteniendo sus manos como si fueran una familia improvisada. El fondo era el mismo árbol bajo el que se habían detenido. Los detalles cotidianos se volvían trampas. El sonido de una notificación en el silencio de la madrugada, el brillo de una pantalla que iluminaba un rostro que no debía estar allí, la puerta del departamento que crujía sola. Daniela empezó a cubrir todos los espejos con sábanas, pero las selfies seguían capturando reflejos imposibles. En una, tomada por error al guardar el teléfono en el bolso, se veía el interior oscuro del elevador del edificio, con Laura, Daniela y la niña reflejadas en el metal, las tres con la misma expresión de resignación. La racionalidad se desmoronaba ante la evidencia acumulada en píxeles. ¿Y si cada selfie era una invitación? Si las presencias se pasaban de teléfono en teléfono, de historia en historia, ganando fuerza con cada vista. Miguel nunca respondió más mensajes. Su perfil quedó inactivo, y los rumores decían que había dejado de usar cualquier cámara. Pero las fotos seguían circulando en chats cerrados, advertencias disfrazadas de leyendas urbanas. Laura apagó su teléfono esa noche, pero el daño estaba hecho. Al amanecer, la pantalla se encendió sola. Una selfie tomada desde abajo de la cama, su rostro asomando por el borde del colchón, y a su lado, la niña del vestido blanco acostada en el suelo, mirándola fijamente con ojos que parecían absorber la luz. Aquellos que han caminado por calles conocidas, sintiendo que una captura inocente puede traer compañía no deseada desde habitaciones olvidadas, comprenden que estos hilos de historias se tejen más densos en la red, atrayendo a quien baja la guardia ante un simple flash en la oscuridad. La luz del amanecer se filtraba débilmente por las cortinas cuando Laura se levantó, el peso de las noches sin dormir acumulándose en sus ojos. El teléfono, aunque apagado, había cobrado vida propia en más de una ocasión y ahora descansaba sobre la mesa como un objeto cargado de amenaza. Daniela, que había pasado la noche en el sofá de su departamento, preparaba café en silencio. El relato de Miguel había abierto una puerta que no se cerraba fácilmente. En el chat del edificio, alguien más compartió otro caso que circulaba entre estudiantes de la UNAM. Se trataba de una joven llamada Sofía, que estudiaba comunicación y pasaba horas creando contenido para sus redes. Todo empezó inocentemente durante una sesión de fotos en el campus, bajo los árboles del bosque de Tlalpan. Sofía había organizado una tarde de selfies temáticas con sus compañeros de clase para un proyecto de fotografía digital. Usaban un trípode y temporizador, riendo mientras posaban con libros y cafés. Las primeras imágenes eran perfectas. Grupos sonrientes, fondos verdes, luz natural suave. Pero al revisar el carrete en la noche, en el departamento que compartía con otras dos chicas cerca de Copilco, notó algo en una de las tomas grupales. Detrás del grupo, semioculto entre las ramas bajas, había un hombre de traje formal, con el rostro parcialmente en sombra. Nadie lo había visto durante la sesión. Pensaron que era un transeúnte, pero al ampliar, sus zapatos no tocaban del todo el suelo, como si flotara ligeramente.
Sofía lo borró y siguió editando. Al día siguiente, durante una clase virtual, activó la cámara para una presentación. La grabación mostró a sus compañeros en la pantalla compartida, pero en su propio recuadro, detrás de ella en la habitación, el mismo hombre estaba sentado en una silla vacía, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Los demás estudiantes no lo mencionaron, solo veían a Sofía. Ella cortó la cámara de inmediato, el pulso acelerado. Esa noche, revisando TikToks, notó que en uno de sus videos recientes, subidos semanas atrás, el hombre aparecía por un frame, cruzando el fondo de su cocina como si viviera allí. Los comentarios empezaban a llegar. ¿Quién es el tipo del fondo? Se ve creepy, Sofía. Ella los borraba, pero las vistas aumentaban. La presencia escaló con cada interacción. Sofía dejó de grabar videos y tomar selfies, pero la aplicación parecía recordarlo. Fotos antiguas se modificaban solas. En una de su graduación de prepa, el hombre estaba entre la multitud de familiares. En una selfie de vacaciones en la playa de Acapulco, aparecía caminando por la orilla detrás de ella, con el traje impecable a pesar de la arena. La duda la invadía constantemente. ¿Alguien editando sus archivos desde lejos? ¿Un stalkeador usando IA? Buscó explicaciones técnicas, actualizó todo el software, cambió contraseñas. Nada funcionaba. Una madrugada, el temporizador de su cámara se activó solo. La foto mostraba su habitación a oscuras, Sofía durmiendo, y el hombre de traje de pie junto a la cama, inclinándose para mirar la pantalla del teléfono que ella sostenía incluso en sueños. Sofía empezó a contarles a sus roommates. Una de ellas, escéptica, tomó una selfie con ella para demostrar que no había nada. En la imagen resultante, el hombre estaba entre las dos, con un brazo alrededor de los hombros de Sofía. Su expresión serena, pero los ojos fijos en la lente como si supiera exactamente quién miraba. El terror se volvió compartido cuando, en una fiesta universitaria, alguien tomó una foto grupal con flash. Al publicarla, el hombre aparecía en varias esquinas del encuadre, multiplicado, observando desde diferentes puntos de la sala. Los asistentes comenzaron a sentir corrientes frías, ruidos de pasos en habitaciones vacías. Sofía dejó la universidad temporalmente y se refugió en casa de sus padres en el Estado de México. Pero las selfies la seguían. Su madre, preocupada, tomó una foto de Sofía durmiendo para enviársela a un familiar. En ella, el hombre estaba recostado a su lado, con la cabeza sobre la misma almohada. La madre borró la imagen aterrorizada, pero ya era tarde. El teléfono de Sofía empezó a recibir llamadas de números ocultos y al contestar, solo se oía respiración y el clic distante de un obturador. En una videollamada con Daniela, que había oído del caso a través de conocidos, la cámara de Sofía mostró brevemente al hombre parado detrás de ella, ajustando una corbata invisible. Es como si estuviera esperando a que bajemos la guardia para ocupar nuestro lugar en las fotos, murmuró Sofía antes de colgar. Laura y Daniela, leyendo este nuevo testimonio en el chat, sintieron que el círculo se cerraba. Sus propias presencias, la silueta, la mujer del vestido, la niña, parecían converger hacia algo mayor. Esa tarde, mientras intentaban distraerse caminando por el mercado de Medellín, el teléfono de Laura capturó una foto accidental al sacarlo del bolso. Mostraba a las dos entre los puestos de frutas y detrás, fusionadas en una sola figura compuesta, estaban la silueta oscura, la mujer del cabello largo, la niña del vestido blanco y el hombre de traje, todos mirándolas con una paciencia infinita. El mercado, lleno de voces y olores, de repente se sintió lejano, como si la realidad se hubiera reducido al tamaño de una pantalla. Pequeños detalles seguían construyendo la trampa. El reflejo en un charco de agua sucia que mostraba una cola de figuras siguiéndolas. La notificación de rostros detectados en fotos vacías. El sonido de múltiples respiraciones sincronizadas con la suya en el silencio. Sofía había advertido en su último mensaje público que no tomara más fotos si veías algo raro la primera vez, porque después ya no podías parar. Pero la curiosidad
o la necesidad de comprobar siempre ganaba. Laura sintió que su propio reflejo en el vidrio de un local la observaba con ojos que ya no eran solo suyos. Quienes han visto cómo una red de capturas conecta presencias de distintos rincones de la ciudad, tejiendo un tapiz donde cada flash invita a más sombras a sentarse a la mesa, saben que el verdadero escalofrío llega cuando entiendes que tu siguiente selfie podría completar el grupo. La frase quedó flotando en el aire mientras Laura guardaba el teléfono, el mercado bullendo a su alrededor con una normalidad que ahora parecía frágil, artificial. El camino de regreso al edificio se hizo eterno, cada reflejo en los escaparates de las tiendas mostrando movimientos que no coincidían del todo con los suyos. Daniela caminaba a su lado en silencio, ambas conscientes de que las historias ya no eran solo rumores lejanos. La quinta y más perturbadora de estas leyendas llegó a través de un mensaje anónimo en uno de los grupos cerrados, el caso de un influencer local llamado Alex, que había construido su carrera en selfies y lives desde un departamento en La Condesa. Sus fotos siempre eran impecables, llenas de luz y estilo, hasta que una noche todo cambió. Alex había organizado una sesión nocturna en su terraza, luces LED suaves y la ciudad de fondo. Tomó decenas de selfies probando filtros, ángulos, expresiones. Las subió a sus redes con el hashtag habitual. Al principio, los comentarios fueron positivos, pero pronto llegaron los extraños. ¿Por qué hay tanta gente atrás en tus fotos últimamente? Alex revisó. En una selfie tomada al atardecer, el fondo mostraba siluetas borrosas de varias personas. La mujer del cabello largo, la niña del vestido blanco, el hombre de traje y otras que no reconocía. Pensó que era un efecto de la ciudad, luces lejanas, pero al eliminar el filtro, las figuras permanecían nítidas, posando como si formaran parte de su crew personal. La duda inicial dio paso al pánico cuando, durante un live, la cámara captó un movimiento detrás de él. Los espectadores comentaron en tiempo real: «Hay alguien en tu sofá. ¿Quién es la niña? Se están multiplicando». Alex cortó la transmisión, pero las capturas de pantalla circulaban. Esa misma noche, revisando su galería, descubrió que todas sus fotos antiguas habían sido actualizadas. En selfies de años atrás, en viajes, fiestas, momentos íntimos, las presencias aparecían gradualmente, como si hubieran estado esperando el momento correcto para revelarse. La silueta oscura de Laura, la mujer que acompañaba a Daniela, la niña del hotel, el hombre de traje y ahora docenas más. Rostros anónimos, algunos sonrientes, otros con expresiones de vacío absoluto, todos integrándose en su vida digital. Alex intentó desconectarse, borró aplicaciones, cambió de teléfono, incluso consideró mudarse, pero las notificaciones llegaban por otros medios. Correos con fotos adjuntas de él durmiendo, tomadas desde dentro de su habitación. En una, todas las figuras estaban reunidas alrededor de su cama, formando un semicírculo perfecto. La más inquietante mostraba a Alex posando en la terraza, rodeado por el grupo completo, como una foto familiar macabra donde él era el único que parecía no pertenecer. Los sonidos empezaron. Risas lejanas en la grabadora de voz, pasos sincronizados con los suyos en el pasillo, respiraciones colectivas cuando estaba solo. Intentó racionalizarlo hasta el final. Un deepfake masivo, un hackeo coordinado por haters, un glitch en la nube. Pero ninguna explicación cubría el hecho de que, en una selfie tomada en el espejo del baño esa última noche, Alex aparecía pálido y el reflejo mostraba solo a las figuras, sin él. Se rumoreaba que Alex había dejado el departamento una madrugada, abandonando todo. Sus redes quedaron activas, publicando automáticamente selfies nuevas cada cierto tiempo. Él en diferentes lugares de la ciudad, siempre rodeado por el grupo creciente, su sonrisa cada vez más forzada, los ojos más hundidos. Algunos seguidores juraban que en las últimas imágenes Alex ya no era el centro. Estaba al fondo, convertido en una silueta más entre muchas. Laura y Daniela cerraron el chat,
el peso de todas las leyendas cayendo sobre ellas como una sola presencia. En el edificio, el silencio se había vuelto absoluto. Esa noche, mientras intentaban dormir, los teléfonos de ambas se encendieron al unísono. Una única foto llenaba la pantalla, las dos en la sala de Laura, tomadas desde un ángulo imposible encima de ellas. Detrás, el grupo completo, todas las figuras de las 5 leyendas y muchas más, formaba un círculo cerrado alrededor, mirándolas con la paciencia acumulada de miles de capturas. La habitación estaba tal como la veían, pero en la foto, las sombras en las paredes tenían formas humanas. Laura extendió la mano para apagar el dispositivo, pero la pantalla no respondía. En su lugar, la cámara frontal se activó sola por última vez. La imagen final mostraba sus rostros aterrorizados, muy cerca de la lente, y detrás, el reflejo infinito de un pasillo que no pertenecía a ningún departamento conocido, lleno de figuras esperando turno para aparecer en la siguiente selfie. La puerta del departamento, en la vida real, crujió suavemente al abrirse sola, dejando entrar una brisa fría que olía a flash y a recuerdos ajenos. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo, indiferente a las grietas que se abrían en cada pantalla iluminada. Quienes han sentido el último clic del obturador como una puerta que ya no se puede cerrar, y han visto cómo las presencias completan el encuadre hasta que no queda espacio para uno mismo. Entienden que estas leyendas urbanas no terminan con la foto. Simplemente esperan en la galería a que alguien más encienda la cámara en la oscuridad. Si has llegado hasta aquí, quizá ya formes parte de la siguiente imagen.